este curso, y como tarea voluntaria, se ha propuesto a los estudiantes de Historia Contemporánea Universal de la UNED la lectura de una magnífica novela titulada Los días contados. Se trata del primer volumen de la trilogía transilvana del escritor Miklos Banfi. Hoy queremos abordar algunos aspectos del tema que sirve de telón de fondo a esta novela y que no es otro que el de la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Y para ello contamos con Ana Clara Guerrero Latorre, que es profesora de esta asignatura en la UNED. Ana Clara, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días y muchas gracias. Una primera puntualización. ¿Podemos hablar de Banfi como un autor húngaro, aunque su lugar de nacimiento esté hoy en el corazón de Rumanía? Quizás sería mejor decir que era un autor austrohúngaro, aunque es verdad que el palacio donde nació está hoy en Rumanía. Él en alguna ocasión se definió a sí mismo como transilvano. Miklos Banfi vivió una situación que fue común a muchas otras personas de su época. En el siglo pasado, y no solo en la primera parte, sino incluso en fechas mucho más recientes, en la zona central y oriental de Europa fue posible ser ciudadano de 2, de 3 o de más países distintos de forma consecutiva sin moverte del lugar en el que habías nacido. Banfi, por ejemplo, nació en la Hungría que formaba parte de la monarquía dual austrohúngara, en una localidad de Transilvania, que es un territorio que pasó a formar parte de Rumanía tras la Primera Guerra Mundial con el Pacto de Trianón en 1922. Oyendo hablar de Transilvania pensamos automáticamente en el conde Drácula. Sin embargo, podría suscitar en nuestra mente imágenes muy diferentes y menos sangrientas. No hay que olvidar que hasta 1918 esta región montañosa llena de bosques, que es el escenario de buena parte de las páginas de la novela de Banfi, formaba parte de Hungría. Es por eso que las obras de Banfi, como las de Stefan Zweig, Sándor Márai o József Roth, son fundamentales para profundizar en la comprensión de la decadencia del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí, Zweig, Márai y Roth ya eran conocidos por los españoles. En cambio, la trilogía transilvana de Banfi tiene la particularidad de que estuvo prohibida durante décadas por los gobiernos comunistas de Hungría y de Rumanía y no ha sido reeditada hasta los años 80. La traducción primero al inglés y luego al español es muy reciente y esa ha sido precisamente una de las razones para recomendar esta obra a los estudiantes, porque no es frecuente poder disfrutar de una primicia de este tipo. Banfi nació en 1873 en una familia aristocrática de las más importantes de Transilvania y las 3 partes de la trilogía aparecieron en 1934, 37 y 40 y desde luego lo que hacen es que describen desde la experiencia personal del autor este tema de la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Bueno, todos los años, con la retransmisión del concierto de Año Nuevo en Viena, podemos revivir algo de lo que fue aquel imperio a través de la música de los Strauss o con la inevitable marcha Radetzky que se pone siempre al final del concierto. La verdad es que es una música que nos transmite una visión optimista del Imperio Austrohúngaro, asociada al Danubio, a los valses, a los palacios, a la belleza. Sí, la marcha Radetzky fue escrita en homenaje al mariscal Radetzky y conmemora el triunfo austríaco en la batalla de Custoza en 1848, el triunfo que frenó temporalmente las ansias italianas de independencia. Unos años después, en la batalla de Solferino, que también conocen bien los alumnos, en 1859, las tornas cambiarían y ya podíamos empezar a hablar de problemas para el imperio. Pero, por ejemplo, el famoso Danubio Azul fue escrito en 1867, compuesto sería quizá más correcto, que es precisamente el año del compromiso austrohúngaro del que vamos a hablar. Sin duda, en los años que refleja la novela que están leyendo los alumnos, que es unos años un poco posteriores, ya el paso del 19 al 20, todavía quedaba algo de todo esto y la nobleza austrohúngara seguramente impresionaba a cualquiera con su esplendor, con el refinamiento de su vida social. Pero, por otra parte, la lectura de estos autores, de los que hemos dicho antes, además de Banfi, no oculta que esta sociedad era decadente, que estaba en plena descomposición y que estaba destinada a desaparecer. De hecho, el título del libro de Banfi es perfecto. Sus días estaban contados. Ana, ¿y te parece que podríamos comparar esta descripción de la decadencia de la nobleza transilvana y húngara que hace Banfi en su trilogía con las que realizan de la parisina y de la siciliana, respectivamente, Proust en Busca del tiempo perdido y Lampedusa en El gato pardo? Sí, claro. En todos estos libros hay un parecido aire finisecular. Es la descripción del final
de un mundo feliz que iba a acabar con la Primera Guerra Mundial. Entonces, la novela que están leyendo los alumnos, pues están todos los problemas amorosos del protagonista, Abadi, y hay un telón de fondo que son pues, carreras de caballos, bailes, banquetes, cacerías, una magnífica descripción de la vida de la nobleza húngara a principios del siglo XX. Pero no solo hay esta crónica social, o sea, el autor también cuenta pues todos los vericuetos de la vida política en la monarquía dual, las intrigas de los grupos nacionalistas húngaros que buscaban mayor autonomía política con respecto a Viena, no solo las reivindicaciones de los húngaros, que se sienten oprimidos por los austríacos, sino, por ejemplo, también la de los rumanos de Transilvania, la tierra de Banfi, que vivían una situación, yo diría que incluso peor a manos de los húngaros. Claro, porque ellos no tenían esa autonomía, ¿no? Claro, que tenía Hungría. Al contrario. Entonces, Abadi, que es el protagonista, acaba de volver del extranjero, él había tenido un puesto diplomático y le convencen para que se dedique a la política en una Hungría en la que las tensiones están creciendo cada día. Allí se ve el resentimiento hacia lo que unos viven como un desequilibrio entre los reinos que forman los dos reinos que forman el imperio. En la novela se recogen reivindicaciones como, por ejemplo, la de que en el ejército común, del que hablaremos después, se puedan dar voces de mando en húngaro, o sea, la utilización de la propia lengua. Pero de todas formas, el desequilibrio más claro, y quizá es en lo que es más interesante la novela, es en la propia Hungría, porque allí tenemos a los rumanos, eslovacos, serbios, rutenos, croatas, entre otros, que no tienen ningún derecho lingüístico frente a un húngaro que va a ser obligatorio. Es verdad que lo hablaba un poquito más del 50% de la población, pero no era en absoluto la lengua de todos. En Austria, de la que se quejan los húngaros, pues bueno, hay una cierta igualdad de las diferentes lenguas, comunidades, culturas del imperio, pero en cambio en Hungría los que no eran húngaros eran ciudadanos de segunda. De hecho, el protagonista Abadi, que es húngaro, pero que viene de Transilvania, pues se queja muchas veces porque ve que en Budapest, ya no en Viena, en Budapest lo miran por encima del hombro porque les parece que viene de un territorio salvaje. Austriacos, húngaros, rumanos, eslovacos, croatas, italianos. ¿Qué papel tuvieron los nacionalismos en la crisis del Imperio Austrohúngaro? Pues a partir de 1870 los nacionalismos, más que el nacionalismo, son claves para entender buena parte de los cambios que se van a producir en la política europea. De hecho, se podría afirmar que son el principal factor de desestabilización de la política europea. El nacionalismo, que no es algo nuevo, ya tuvo un papel destacado en las revoluciones de los años 30, en el 48, la primavera de los pueblos, se va a ir fortaleciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo. Entre sus consecuencias tenemos la unidad alemana, la unidad italiana, pero va a ser en las últimas décadas del XIX y en las primeras décadas del siglo XX cuando el nacionalismo experimenta un importante cambio, porque es entonces cuando se transforma en un hecho de masas y eso va a hacer que tenga múltiples consecuencias. Hay un libro que acaba de salir del profesor Fusi que se llama Breve Historia del Mundo Contemporáneo, que es muy poquitas páginas, mucho menos que la novela que tienen que leer los alumnos, un estudio de las cuestiones principales del mundo contemporáneo, en la que Fusi habla de dos consecuencias principales, que es la proliferación de los movimientos nacionalistas en toda Europa y sobre todo la cristalización del nacionalismo como el principal factor de desestabilización de la política europea. Como dice Fusi, el nacionalismo ha sido una gran fuerza de transformación y cambio, probablemente más poderosa que las transformaciones económicas, la conflictividad social o incluso el progreso científico y tecnológico, que son los factores que normalmente enumeramos como instrumentos esenciales del cambio histórico. El nacionalismo ha sido la causa de importantes y a menudo violentos conflictos, las dos guerras mundiales, sin ir más lejos, y creo que a nadie se le escapa que hoy continúa siendo una realidad y un problema histórico de muy amplia significación. Si nos vamos al mundo de Banfi, a la novela, se puede afirmar sin duda que las nacionalidades, serbios, eslovenos, checos, polacos, húngaros, croatas, eslovacos, rutenos, podemos enumerar, destruyeron el imperio austrohúngaro como entidad política y administrativa operativa, porque el sistema fue incapaz de integrarlas ordenada y satisfactoriamente en el entramado constitucional y parlamentario. Bueno, Ana, ¿y la situación de Austria en Hungría a la altura de 1870 cuál era? Bueno, a la altura de 1870 podemos empezar recordando, aunque no es Austria-Hungría, que el tema nacional de Europa Occidental había solucionado dos de sus grandes problemas, que habían sido la unidad alemana y la unidad italiana.
Pero, por el contrario, no había ocurrido lo mismo con las nacionalidades del Imperio Austrohúngaro. Allí solamente los húngaros habían obtenido la autonomía y la igualdad en el marco de lo que se dio en llamar la monarquía dual. Derrotas como la de Solferino, que citaba antes, en 1859, frente a los italianos, o la quizá todavía más llamativa derrota de Sadova en el 66 frente a los prusianos, obligaron al emperador, a Francisco José, a buscar nuevas fórmulas para intentar mantener un imperio. Un imperio que no solo era ese conglomerado de pueblos que antes enunciábamos, sino que además estaba compuesto por territorios con economías y sociedades enormemente distintas. Entre la bohemia urbana, las élites aristocráticas de Viena o Budapest y los campesinos de las aldeas de Transilvania o los neveros que visita el protagonista de la novela, había un enorme abismo. Es verdad que había una cierta complementariedad entre los territorios y que se habían ido desarrollando vías de comunicación, sistemas de transporte que habían facilitado la relación entre las distintas partes del imperio. Y también, pues en el marco de una cierta prosperidad económica que se va a hacer evidente sobre todo a finales del siglo, pues esto explica que todavía en los 70 buena parte de las élites imperiales buscasen un compromiso para intentar salvar el imperio. Para ello, pues lo que hizo el emperador fue intentar dar juego a las nuevas fuerzas políticas y, sobre todo, buscar un acuerdo con uno de los grupos más reivindicativos, que fueron los húngaros. Y el resultado fue el Compromiso Austrohúngaro de 1867 y la promulgación también de unas constituciones liberales en Austria y en Hungría. ¿Y en qué consistía exactamente el compromiso austrohúngaro? Para simplificar, podemos decir que el imperio se va a configurar como la reunión de dos estados soberanos con sus propias constituciones y parlamentos que mantenían bajo una dirección común los aspectos básicos de política exterior, ejército y finanzas. Ana, ¿fue el compromiso un buen acuerdo? ¿Solucionó el problema del imperio este nuevo equilibrio? En realidad no. Un periodista británico llamado Wilhelm Stead, que fue corresponsal en Viena en estos años, describía este compromiso y a la monarquía resultante como el equilibrio del descontento. En realidad, con este acuerdo solo se había abordado el problema húngaro. Todas las otras nacionalidades del imperio tenían algo que esperar y algo que ganar. De todas formas, es interesante señalar que en otros países la fórmula fue bien acogida por sectores nacionalistas. Por ejemplo, en España, algunos políticos catalanes, en un mensaje enviado a la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena en 1888, hacían referencia a su parentesco con Francisco José y hablaban de Hungría como el espejo de Cataluña. El nuevo sistema, decía yo que no solucionó, pues no, porque evolucionó de manera distinta en los territorios austríacos y en los húngaros, pero en ninguno de los dos lados fue capaz de solucionar los problemas. En Austria, los intentos de equilibrio fracasaron ante el crecimiento del nacionalismo germánico y eslavo. Y en Hungría, la política de magiarización de los sucesivos gobiernos llevó a tensiones muy importantes también con las distintas nacionalidades. Por ejemplo, los rumanos que aparecen en la novela y que eran más o menos la mitad de la población de Transilvania. Además, la expansión de la monarquía austrohúngara hacia los Balcanes con la anexión en 1908 de Bosnia y Herzegovina aumentó los problemas con los eslavos del sur y convirtió las fronteras del sur en un avispero. ¿Y qué papel tuvo el famoso asesinato del heredero en Sarajevo? El asesinato ya en junio de 1914 del archiduque Francisco Fernando es una buena prueba de cómo fue evolucionando a peor la situación y del peso de los nacionalismos en la crisis. En primer lugar, fue ejecutado por la Mano Negra, uno de los grupos clandestinos nacionalistas serbios que se organizaron en Bosnia y Herzegovina después de la anexión. Además, al atentar contra Francisco Fernando, los nacionalistas serbios mataban a aquel que quizá hubiera estado dispuesto, porque estaba bastante alejado de los planteamientos nacionalistas austríaco-alemanes, pues decía, hubiera estado quizá dispuesto a reorganizar el imperio como un Estado descentralizado que incluyera, junto a esta monarquía dual de Austria y Hungría, un reino de Bohemia y un reino de Iliria para los eslavos del sur. Los alumnos solo tienen que leer la primera parte de la trilogía, la titulada Los días contados. ¿Cómo se viven a través de las páginas del resto de la trilogía estos estertores finales del Gran Imperio? Bueno, Abadi, el protagonista principal de la trilogía, parece cada vez más angustiado por los continuos conflictos bélicos en los Balcanes.
Aparecen también los actores internacionales, las grandes potencias como Rusia, Francia, Gran Bretaña, que quieren impedir que el emperador de Viena aumente su poder. Al final de la última novela de la trilogía, que se llama precisamente El reino dividido, Banfi nos describe lo que ocurrió también en otros lugares de Europa, cómo la población húngara recibió la guerra con gran entusiasmo y cómo los jóvenes estaban deseando salir de casa en busca de aventuras y para cubrirse con la gloria. Lo que ocurrió en Hungría, bueno, no nos lo cuenta después, de hecho, pues es bastante conocido, y únicamente pues recordar a los alumnos que lo que fue este imperio austrohúngaro se reparte actualmente en 13 estados europeos: Austria, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, un trozo en Serbia, en Montenegro, Italia, Rumanía, Polonia y Ucrania. Parece fácil. Parece fácil, pero no lo es. Ana Clara, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para hablarnos de este complicado tiempo en la historia europea. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.